Bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que son muchos años que uno viene trabajando con mucha gente que está acá, que uno tiene el placer de haberse encontrado hoy, y otra gente que uno no conoce y que también es un gusto estar acá. Sinceramente, y no lo digo por compromiso, para mí es un honor tener esta conferencia hoy. Yo tengo un gran... soy madre de 3 hijos y el pediatra en la vida de una madre es absolutamente fundamental, no solo para los chicos, sino para calmarla a uno misma, para que uno aprenda, para que uno se guíe, se oriente y fundamentalmente para que uno tome muchas de las decisiones que toma, no solo en relación a los chicos, sino muchas veces en relación a la propia vida profesional. Decisiones de viajar o no viajar, de dictar un curso o no dictar un curso, muchas veces cuando los chicos son chicos, tiene que ver con lo que el pediatra considera, opina y lo que es mejor. Así que por lo menos en mi vida personal, el pediatra ha sido uno de los vértices de ese triángulo que uno con el marido en la familia organiza en relación a sus propios hijos. Y esto lo digo de todo corazón. Bueno, como ven acá, este PowerPoint, yo lo pongo por escrito. Se agradece a los asistentes si ven que tienen al lado una persona ciega o con alguna dificultad, que le hagan descripción fundamentalmente de las imágenes. Hace poco recién me encontré con una persona que también estuvo en el congreso la semana pasada, el congreso de Mar del Plata, que fue un congreso absolutamente multitudinario. Yo a mi conferencia también le puse esta diapositiva, pero al día siguiente en otra conferencia hubo una queja a viva voz de personas ciegas que decían que habían sido dejadas afuera. Y en realidad todavía no se inventó algún elemento para que simultáneamente le haga una lectura de las imágenes. Pero estamos nosotros mismos. Entonces yo creo que la cuestión, y es a lo que yo invito siempre, a hacer un apoyo, a ofrecer ayuda y a sumarse en esta mentalidad y esta cultura inclusiva. Esta conferencia yo la he titulado La discapacidad en contexto. En realidad es una charla introductoria donde yo quiero presentar a la discapacidad y a la discapacidad realmente como debe ser entendida, que es en el contexto en el cual se produce. Por un lado, cuando uno empieza a hablar de discapacidad, hay una necesidad clara de enfocar el problema o enfocar el asunto. Esto lo digo desde el punto de vista que uno utiliza en investigación. El problema de investigación es el asunto, el tema, el objeto de investigación. Entonces yo lo voy a enfocar socialmente, diríamos sociológicamente. Es importante manejar una conceptualización y también es importante documentar, es decir, contar con datos cuando uno habla o se refiere a situaciones o eventos de discapacidad. Y todo eso, por lo menos para mi mirada, es no solamente para saber, para conocer, para estar informado, sino realmente para llevar ese conocimiento documentado, serio y orientado a la práctica. Es decir, para orientar buenas prácticas, ya sea de intervención, de gestión o de investigación. Hoy en día hay un reclamo muy fuerte de que el documento central que orienta e ilumina la relación de la discapacidad, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sea llevado a la práctica. No sea una mera declaración, un mero discurso, sino que realmente se efectivice. Y eso tiene que ver absolutamente con todos, con personas con, personas sin discapacidad, personas de asociaciones, familiares, profesionales. Primera cosa, muy sintéticamente, muy brevemente, ¿qué
¿Qué se entiende por discapacidad? Yo tengo 3 puntos en esta exposición que lo identifiqué con colores. El celeste, lo que tenga etiqueta celeste, se va a referir a lo conceptual. Lo que a posteriori sea verde y naranja se va a referir a los datos. Lo verde a los datos cuantitativos y lo naranja a los datos cualitativos. Les digo porque con el color traté de un poco ir orientando en los matices de la exposición. Desde lo conceptual, muy simple. La Convención no da una definición oficial, algo que diga la definición de la discapacidad es esta, pero en el preámbulo, precisamente en el inciso E, reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona. Esto que parece ingenuo o coloquial es importantísimo. Primera cosa, la discapacidad existe históricamente, como se dijo en la mesa anterior, es parte de la condición humana, pero el concepto ha ido evolucionando, ha ido cambiando, y el concepto que tenemos hoy, que pareciera que es este, no solamente es este y otros muchos. Conviven muchas conceptualizaciones de la discapacidad. ¿Y por qué es importante saber cuáles son las conceptualizaciones? Porque los conceptos no son ociosos, orientan acciones, orientan el modo de encarar la vida y una actividad. Entonces, es bueno saber qué es discapacidad para la gente, para ver cómo reacciona, cómo actúa o cómo la gente representa lo que entiende por discapacidad. Concepto que evoluciona, concepto que cambia y acá viene la cuestión importante, que resulta de la interacción, de la actividad, del intercambio. ¿Entre quién? Entre las personas con deficiencias y las barreras. ¿Qué personas con deficiencia? ¿Quiénes son las personas con deficiencia? El artículo primero, que yo lo puse ahí chiquitito, como para que se lo acuerden y el que quiera que lo documente. El artículo primero se refiere precisamente a los distintos tipos de deficiencias que existen. Es un término técnico, persona con deficiencia. También la Convención va a utilizar en otros párrafos personas con dificultad de largo plazo. Entre las personas con deficiencias, las personas que tienen algún tipo de característica en este orden, ya sea física, mental, intelectual, sensorial, y se constituye la discapacidad en la interacción concreta de esas personas con las barreras. ¿Qué barreras? Las barreras del entorno básicamente debidas a la actitud y a los aspectos físicos y cultural de ese entorno. Fíjense esto, entre las barreras debidas a la actitud. La actitud no está puesta primero porque empieza con A. Está puesta primero porque realmente es lo que va a determinar el gesto, la mirada, la palabra, la reacción, la manera en que se da un diagnóstico, la manera en que se sugiere conseguir una determinada escuela o conseguir un determinado trabajo. Esa actitud negativa o positiva es la que realmente va a empezar en relación a la interacción de una persona con deficiencia a construir discapacidad. Y también, por supuesto, las barreras. ¿Qué barreras? Barreras culturales y barreras físicas. En realidad, la barrera física es la plasmación más clara de la barrera cultural. Es el no haber previsto, el no haber considerado, el no haber considerado que las personas somos todas iguales ante la ley, pero diferentes en sí. Bueno, acá falta algo, se ha saltado algo. Yo lo que precisamente quería mostrar, quería remarcar, y no me sale el comando, cómo esa actitud, cómo es una de las cuestiones más difíciles de diluir, lo que tiene que ver con el estereotipo, lo que tiene que ver con el prejuicio. Sintetizando este concepto, la discapacidad se origina en una deficiencia o dificultad de largo plazo, pero realmente se constituye, se arma, se construye, se va elaborando en la interacción de la persona con deficiencia con el contexto. Y también, como se dijo anteriormente, lo marcaba la doctora Gentile,
Ángela Gentile, se constituye en la cotidianeidad, en el día a día, en el buscar escuela, en buscar tratamiento, en el trato con los vecinos, el no poder subir a un vehículo que no está preparado, en las barreras de la calle. Y tiene que ver con un contexto que para la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la minusvalía, clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. Se me traspapeló con la 6DDM. Los años no van viniendo solos, acumulan textos. Bueno, este contexto tiene que ver con 5 listados de factores, con los productos y la tecnología, con los apoyos y las relaciones, un capítulo exclusivo para las actitudes hacia la persona con discapacidad, pero también construyen discapacidad las actitudes de las propias personas portadoras de deficiencia. Las personas portadoras de deficiencia son personas, no son santos, son como todos. Entonces, toda actitud de y hacia puede construir discapacidad. Los servicios, los sistemas, las políticas y el entorno natural y los cambios en el entorno. El informe mundial sobre la discapacidad, elaborado en el 2011, Organización Mundial de la Salud, editado por el Banco Mundial, habla a nivel más macro de obstáculos discapacitantes y se refiere a las políticas y normas insuficientes, actitudes negativas, prestación insuficiente de servicios, problemas con la prestación de servicios, falta de accesibilidad, falta de consulta hacia los propios interesados y falta de datos y pruebas. Y esto es sumamente importante, el contar con datos, el contar con información confiable para saber qué es lo que pasa y precisamente cómo evoluciona. Y todo esto en relación con los factores personales. En sociología, una de las primeras lecciones que aprendemos es que no hay 2 personas iguales. Bueno, esto tranquilamente se lo atribuimos no hay 2 personas con discapacidad iguales, por más que la deficiencia parezca o el diagnóstico exacto. No hay 2 personas ciegas iguales, no hay 2 jóvenes síndrome de Down iguales. ¿Por qué? Porque son personas únicas e irrepetibles. Bueno, esto me lleva a ir cerrando esta primera parte de lo que yo considero entonces, de lo dicho y lo documentado en la Convención, 3 notas centrales de la discapacidad. Su construcción en la cotidianeidad y en un contexto con barreras. Ya sabemos, barreras de todo tipo, físicas, culturales. La discapacidad es parte de la diversidad, no es el único problema, no es el único asunto que tiene que ver con la diversidad. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. También tener en cuenta que muchas veces no tiene que ver en exclusiva con una persona con discapacidad. Una persona con discapacidad puede tener a su vez otras diferencias que pasan por el género, por la etnia, por la condición socioeconómica. No es una etiqueta única, va realmente influyendo a los individuos. Y esto también es importante, la discapacidad es diversa en sí misma. Yo lo digo siempre, ya me lo habrán escuchado, la discapacidad no es una bolsa donde meto personas, la cierro y le pongo una etiqueta y digo que todas tienen lo mismo y a todas les pasa las mismas cosas. No. Entonces, es muy diversa en sí misma, y no solo por el tipo de discapacidad, por el momento de adquisición. No es lo mismo una ceguera de nacimiento que una ceguera adquirida, no es lo mismo una ceguera adquirida por un mal llamado accidente que por el curso de una enfermedad, no es lo mismo ser jefe de familia y contraer ceguera. Nada es mejor ni peor, es distinto. Es diverso. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno planifica una política, busca acciones. Les dije al principio que el hablar de todo esto es orientado a la acción, orientado a la práctica. Y el último punto que para mí es central e importante en la discapacidad es que en relación a esto, el reclamo de equidad es esencial para dar respuesta a las necesidades que se plantean. La persona con discapacidad es un ciudadano más, no debería ser
un ciudadano de segunda, o sea, debería realmente poder acceder a los mismos bienes y servicios y a formarse y a capacitarse y a cumplir las obligaciones de manera equitativa con el resto de la comunidad. De acá dos puntos importantes, simplemente como para destacarlo e ilustrarlos. La persona y el contexto. La persona con discapacidad, ya lo dije, lo remarco, insisto, es una persona como cualquiera, con derecho a tener oportunidades y alternativas para cumplir sus obligaciones. Marco esto porque a veces nos olvidamos de las obligaciones. Después la persona las cumplirá o no las cumplirá, sus obligaciones como cualquiera. Pero estamos hablando de formar ciudadanos integrales, ciudadanos de vida comunitaria plena. Entonces también el aspecto de las obligaciones tiene, no por beneficencia, por protección o cuidado. Y esto hacerlo sin eufemismos, sin capacidades diferentes, sin necesidades especiales. Bueno, no me voy a detener acá. Ser persona, remarcar la identidad de la persona con discapacidad. ¿Cómo tendría que llamarle? Discapacitado, persona con... Mi nombre es Alberto. Esto lo tienen en Facebook, cada dos días aparece uno más. Soy Amanda, tengo síndrome de Down, no soy síndrome de Down, soy Amanda. No soy un niño Down, no soy un niño especial, no soy un niño más. Solo soy un niño más. Se me está corriendo el libreto. Lo que no soy, no soy un niño Down, no soy un niño especial, lo que sí soy un niño. Distintas maneras de decir la misma cosa, porque la gente en relación al síndrome de Down, a este síndrome, se ha preocupado en los últimos años por realmente limpiar la identidad de la persona con discapacidad, particularmente intelectual. Así que trátame como un niño más. Hay varios en relación a síndrome de Down. No soy un problema, soy una persona, respétame. Y esto dicho por un niño tiene un valor muy importante. Hola, soy sorda, te recuerdo que me puedes hablar en mi lengua de señas. Si no sabes señas, puedo leer tus labios, pero necesito que modules claramente. Soy como cualquier persona, piensa que soy de otro país y hablo una lengua diferente. Agradezco que me incluyas en tus conversaciones y me tomes en cuenta. Esto dicho desde el reclamo, desde la misma persona, con voz y con opinión. La discapacidad puede ser una característica de una persona, pero no un carnet de identidad. Perú accesible, o sea, discapacidad motriz, o sea, también mostrar esto, que está bien, soy una persona con discapacidad, pero realmente soy una persona. Y el otro punto en la interacción, en el concepto de discapacidad, el factor contexto en la construcción de la discapacidad. Para la Convención, si yo saco de esa definición, me detengo tranquilamente, despacito, y de la definición que les mostré al principio, saco esta caracterización de lo que es un contexto discapacitante. Es un entorno que obstaculiza o evita la participación plena, con actitudes negativas, con barreras, con falta de igualdad con personas sin discapacidad. La CIF también marca esto, pero la CIF marca el contexto discapacitante como al que genera problemas de funcionamiento. La Convención, desde un modelo no solo social, sino de derechos humanos, se refiere no solo al entorno que obstaculiza, que evita el funcionamiento, sino también va más allá y habla de la evitación de la participación plena. Es decir, en todas las esferas de la vida de una persona, no solo en transitar por la calle, sino en poder votar el domingo, poder manifestar su opinión, poder acceder a la educación, etc. Entonces, el contexto discapacitante no es solo el que no me permite andar, comunicarme, que me entiendan, es también el que no me permite ser persona integral, no me permite participar de la educación, de la sexualidad, de la afectividad, de la vecindad, de lo que ustedes quieran. Entonces, si bien la clasificación internacional de la OMS
avanza con un modelo más social y una superación del modelo médico, esta impronta es como para tener en cuenta y es un salto también de calidad. Bueno, ¿en qué resulta un contexto discapacitante? ¿Qué le provoca? ¿Qué provoca? Falta de o insuficiente participación plena y efectiva. Plena, o sea, en todos los órdenes, y efectiva. No como si fuera a la escuela, no como si trabajara. Efectiva, real, y en igualdad de condiciones con los demás. Por eso creo que, para ser justos, cuando hablamos de igualdad de condiciones de los demás, el tema de las obligaciones, del cumplimiento, tiene que también estar en claro en una persona con discapacidad. Si no, seguimos con un tema de proteccionismo y de cuidado que en algunos casos excede la realidad. Bueno, hay muchos afiches y muchas asociaciones que están mostrando precisamente esta evolución del concepto de discapacidad. La discapacidad no está en las personas, está en los contextos que no responden a las características. Podríamos discutir estos afiches. Yo no digo que los compren todos, pero estoy mostrando precisamente cómo evoluciona el concepto. UNICEF, un niño no es discapacitado porque no puede andar, oír o ver, son discapacitados por una sociedad que los excluye. La discapacidad no está en las personas, está en la mente de muchas que se dicen sanas. También podríamos criticar el uso de los términos. Y mostrar esto. Yo creo que esta foto para mí es la que muestra la construcción de la discapacidad. La construcción de la discapacidad está en este caso en la dependencia y en una mala práctica. Porque si bien esos dos hombres están haciendo una práctica solidaria, no es una buena práctica, porque es una práctica peligrosa, que puede atentar contra su salud o de la persona que transportan. O sea, en aras de las buenas intenciones, muchas veces hay cosas que no son las correctas. Y aparte, esta joven que no puede caminar por sí misma, sí a través de una silla de ruedas, está siendo dependiente de cuándo la pueden ayudar, de que alguien la pueda ayudar, y no tiene autonomía para entrar y salir de una conferencia, para entrar, acceder a un baño, etc. Esa es la construcción de la discapacidad. O sea, esa es la que surge en la interacción de una persona con deficiencias, en este caso motriz, con un entorno que no le permite funcionar en equidad de condiciones con los demás. También las palabras, yo he sido muy sintética con esto, podemos mostrar un montón. Cuando esto es de ASDRA, la campaña que se llamó Insultos, es una campaña que el spot dura 26 segundos y ahí se muestran diferentes situaciones de insultos, y uno de los insultos es el tan mentado mogólico, que lo escuchamos habitualmente. Entonces, cuando decís mogólico no estás insultando, estás discriminando. Esta fue una campaña que hizo ASDRA hace ya creo que unos años. Lo difícil es andar en una ciudad discapacitada. ¿Cuál es la ciudad discapacitada? La que ofrece obstáculos, actitudes negativas. Lo nuestro, CESAC 24, lo nuestro no es discapacidad, sino discapacidad. O sea, es la ciudad. Y está bueno que reconozcamos que los entornos son deficientes, que los entornos tienen deficiencia. La deficiencia del entorno en personas que no pueden saltar, que no pueden subir, que no pueden entender de una manera promedio, se constituye en discapacidad. Síntesis de la parte conceptual, tener muy presente discapacidad en contexto, que no se puede conocer la discapacidad como fenómeno lejos de los protagonistas y de los escenarios. Por eso cada persona es cada cual. Cuando entrevisto a lo que ustedes pueden considerar un paciente o un alumno con discapacidad o un usuario, estoy ante una persona, es el protagonista absoluto de su discapacidad y también lo es su escenario. El escenario que tiene que ver con lo cultural, con lo actitudinal, con lo físico, con lo socioeconómico, con la cantidad y el acceso a los derechos y a las prestaciones que una persona pueda tener. Por eso necesito datos y pruebas, tanto datos y pruebas cuantitativas como cualitativas. Y acá entramos en la etiqueta verde en el tema de los datos. Son 3 puntos que yo quería tocar.
La necesidad y el aporte del dato cuantitativo. La Convención no solamente habla de qué es la discapacidad, no solo habla del derecho a la educación en el artículo 24, importantísimo, al trabajo, a la sensibilización, a la accesibilidad, también en el artículo 31, y es un artículo que sistemáticamente desconocemos, el artículo 31 de la Convención dice que los estados parte, Argentina a partir del 2008 es estado parte, debe contar con datos cuantitativos que permitan monitorear y evaluar el acabado cumplimiento de la Convención. Entonces nosotros también tenemos que ser demandantes de datos y productores de datos, de poner el dato también en contexto, o sea, la representatividad, la certeza del dato. Es decir, no estar pensando que pasa esto o que pasa esto otro. Durante mucho tiempo, hasta que se contaron con algunos datos estadísticos en Argentina, había una tendencia generalizada a decir que la discapacidad mental era la discapacidad más prevalente. Yo tuve discusiones con mucha gente hasta que empezaron a aparecer datos, y no solo en Argentina, sino internacionalmente, y por una cuestión muy simple, la discapacidad motora es la más prevalente. O sea, hay mucha más gente con discapacidad motora que mental o intelectual, y eso tiene que ver también con la distribución por edades, ¿no? Como el deterioro a causa de la edad va a empezar a causar a partir de los 50 y más, de los 45 y más, va a empezar a causar dificultades en la movilidad. Pero quiero decir, a veces nos seguimos en los ámbitos profesionales manejando con información que no es la certera porque no la hemos corroborado con datos. Y a veces tenemos que trabajar demasiado para tener un dato, y a veces no terminamos confiando en ese dato porque no es lo suficientemente fiable. Argentina, en el 2012, cuando fue a Ginebra, el gobierno argentino, cuando fue a Ginebra a rendir el examen de los informes presentados por los estados partes en virtud del artículo 35 ante el Comité de Cumplimiento de la Comisión, le aprobaron una parte del examen y otra parte no se la aprobaron. Y cuando le pasaron el boletín, entre las cosas que le pasaron a Argentina en el 2012, esto es real, lo pueden encontrar el dictamen completo en la página de la CONADIS, se insta a que Argentina elabore indicadores que tengan en cuenta las cuestiones de múltiple discriminación e interseccionalidad en las personas con discapacidad. Nosotros no producimos datos, no pedimos datos, y muchas veces cuando tenemos que armar un proyecto no sabemos qué datos necesitamos. Entonces nos metemos como desesperados en internet, llamamos a algún amigo, pero hay que pensar en ver cómo puedo evaluar, cómo puedo guardar información. Bueno, yo recurrí a algunos datos, por supuesto no voy a ser exhaustiva ni pretendo esto. Como quise hablar de la discapacidad en contexto, quise mostrar la discapacidad, que es una parte de la infancia, y la infancia es una parte de la población. Yo me fui a UNICEF, porque hay datos que no me merecen confiabilidad. Bueno, los datos que tienen listados o registrados UNICEF en ese link, tomé algunos. Cantidad y porcentaje de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años. En el total del país son 12.300.000. O sea, el 30.7% de la población son niños y adolescentes de 0 a 17. De esos niños de 0 a 17, el 10%, una décima parte, está bajo la línea de pobreza. ¿Por qué elegí eso? Porque esto es condicionante de discapacidad. Este es el contexto discapacitante. Y hay un 2% en aglomerados urbanos que está bajo la línea de indigencia. No pretendo un panorama exhaustivo. Lo que quiero es mostrar alguna pincelada de cómo el contexto... y esto es del censo registrado por UNICEF, pero es el dato del Censo Nacional de Población de 2010, que midió bajo el marco conceptual del Grupo de Washington.
los niños, niñas y adolescentes, acá considera hasta 20 años, con algún tipo de dificultad o limitación permanente, que fue la terminología que usó el censo en 2010 para decir persona con discapacidad, es de 6,70%. O sea, casi el 7% de los niños y niñas y adolescentes tienen algún tipo de discapacidad. Acá es muy fácil esto, no quiero abrumarlos, pero esto lo saqué del propio informe. Este informe lo tienen en internet, es el informe sobre discapacidad en función del censo que elaboró INDEC. Acá tienen una pirámide de población. En la base están las edades de 0 para arriba y arriba están las edades más altas. Fíjense, la del medio, la que va al revés, como un embudo, ¿ven el blanco y el amarillito? Eso es la población femenina y masculina con discapacidad dentro de la pirámide de población. Es a la inversa. La discapacidad crece con el aumento de la edad. Tiene una base pequeña en la infancia. Los primeros escalones serían ese 7% del total de la población de la base. Y acá, esto me parece, aunque no se distinga bien, ustedes pueden acceder, aunque no se distinga, yo les cuento lo que es. Esto es la prevalencia de la dificultad, o sea, es la prevalencia de discapacidad de la población de 0 a 14 por provincia. ¿10 minutos? A mí me disculpan, yo tenía una hora asignada, empecé más tarde. Bueno, vamos a terminar rápido, pero me disculpo con el auditorio porque yo tenía una previsión que es la que me otorgaron. Bueno, pasemos. Bueno, la magnitud de la discapacidad... La magnitud de la discapacidad, el concepto de magnitud de la discapacidad. No, es que realmente yo tenía una hora y no voy... ¿Hacemos piquete? No, vamos a tratar de las dos partes y muchas gracias. El concepto de magnitud de discapacidad. Lo que pasa es que cuando, esto en cualquier congreso, cuando le reclamen el tiempo a un expositor que prepara para ese tiempo, fíjense qué tiempo se le asignó desde la organización y miren realmente cuándo empezó. Yo tenía que haber empezado a las 12:30, empecé 1:10. No, pero quiero aclarar porque no quiero faltar el respeto a la organización. La magnitud de la discapacidad, cuando digo la fuerza o la envergadura de la magnitud de la discapacidad, no me estoy refiriendo solo al dato de prevalencia, no solamente al porcentaje de personas con discapacidad sobre el total de la población. ¿Por qué? Porque la discapacidad afecta a las personas, alcanza los hogares donde viven esas personas e involucra a los miembros que componen ese hogar. La doctora Gentile muy bien hablaba del niño y la familia, que el pediatra trabaja con el niño y la familia. Bueno, los datos deben reflejar al niño y a la familia, desde el dato cuantitativo y el dato cualitativo. Y muchas veces tiene que ver con la familia extendida. Entonces, si yo esto lo llevo a datos, de acuerdo a la ENDI en el 2003, o al censo de población, tengo que para la encuesta nacional de discapacidad complementaria del censo del 2001, aproximadamente había 2.200.000 personas con discapacidad a comienzos del siglo XXI. Y en el 2010, según el censo, había 5.100.000, 12,9%. Esto no es porque crecieron en 12 años, sino porque se usaron distintos marcos conceptuales. Se usaron diferentes fórmulas para medir el mismo fenómeno en distintos momentos. Y eso me tengo que documentar como profesional cuando estoy utilizando un dato. Pero lo que logramos en la ENDI es que se tomaran cuántos hogares tenían presencia de discapacidad. Y sabemos que una quinta parte de los hogares, el 20,6% de los hogares, tenía al menos una persona con discapacidad. Cuando
ese número repartido en hogares en el 2010 ascendió al 30% de los hogares. ¿Por qué me interesa el dato de hogar? Porque yo pediatra, yo docente, no trabajo solo con una persona, trabajo con una familia, trabajo con los convivientes que están afectados a muchas actividades. Entonces, fíjense que según la ENDI, si tomo en cuenta el hogar y la cantidad de población en el hogar, voy a tener que en el 2000, de acuerdo a este conteo, estaban involucradas 2.700.000 personas, de las cuales 2.200.000 eran las personas con discapacidad y 4.500.000 eran las personas sin discapacidad. Y esas personas le ven la cara todos los días a la discapacidad, para meter la mano en el bolsillo, para buscar un diagnóstico, para pedir una prestación, para hacer un trámite, para ser cuidador, para ser acompañante, para ser hermano, etc. Ese dato ya no lo tenemos elaborado con el censo del 2010. Hemos perdido. Hay un diseño de un dato. Yo trabajé personalmente en el diseño de ese dato. Bueno, y después no se sigue haciendo. Bueno, con esto voy hacia el final. La necesidad y el aporte del dato cualitativo. No solamente me interesa saber cuáles son los niños pobres, vulnerables en la atención de la salud, los niños que no se hicieron controles pediátricos y odontológicos en el último año. No solo me interesa eso, sino también me interesa contar con el dato cualitativo. En la convención se menciona a la familia, pero fíjense ustedes, se dice también en el preámbulo, la familia es la unidad colectiva, natural y fundamental de la sociedad, y tiene derecho a recibir protección de ésta y del Estado, y de que las personas con discapacidad y sus familiares deben recibir protección, la protección y la asistencia necesaria. ¿Para qué? Ojo al piojo, atiendan a esto. Para que las familias puedan contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de condiciones. La familia, la Convención la presenta como el apoyo necesario para que la persona con discapacidad se desarrolle y garantice sus derechos. Y también en tal sentido se le garanticen a la familia, pero en función de ese miembro con discapacidad. La pregunta que yo me hago y que les hago es realmente, ¿qué les pasa en la práctica, en la realidad a las personas a la familia de las personas con discapacidad? ¿Qué experimentan? ¿Qué vivencian? ¿Qué perciben? ¿Qué registran? ¿Qué imaginan? ¿Qué suponen? Bueno, les leo algo que yo saqué de Facebook hace 10 días, era con otro nombre. El doctor Carlos Fiori, un abogado de Tucumán, pone en su muro el testimonio de una mujer que él conoce. Esta mujer cuenta: hola gente, quiero compartir la desdichada experiencia que vivimos ayer a la tarde, Ricardo, Sebas, 12 años, y yo, cerca de las 19:30. Cerca de las 19:30 salimos a hacerle un estudio cardiológico a Sebas. Y como le había prometido que si se portaba bien lo llevaría a merendar, así lo hicimos. Llegamos a un café ubicado en la esquina, entramos y había la única mesa desocupada justamente con 3 sillas. Nos sentamos, esperamos, y justamente cuando digo, che, ¿qué? ¿Nadie nos va a atender? Veo el rostro desencajado de Ricardo y me dice: los estoy observando y no tienen la menor intención de atendernos. En el café había 3 mozos, de los cuales uno estaba ocupado y los otros 2 cruzados de brazos, apoyados en la barra conversando y riendo entre ellos. Era el momento de hacer un llamado de atención, ¿verdad? Pues yo no quise, dice la madre, por la sencilla razón que Seba se angustiaría si ve que sus padres están discutiendo con un extraño en un lugar que se supone es para disfrute de un tiempito libre. Es así que nos levantamos y nos fuimos. No pude dormir, dice la mamá, pensando, esa actitud de estos 3 seres sociales, por llamarlos de alguna manera, ¿a qué se debe? Color de piel, vestimenta, y lo que me carcome la curiosidad, porque mi hijo tiene síndrome de Down.
Cualquiera fuese su motivo, es lamentable. Gracias por su tiempo. Bueno, ya saben, si quieren ser discriminados o ninguneados, vayan a ese café, mal rato asegurado. Bueno, yo le contesté a esta mujer, le contestó mucha gente en Facebook, se hizo un diálogo. Yo le contesté que, bueno, que no necesitaba haberse peleado, haber hecho un piquete ni incendiado el lugar, pero que tenía que haber hecho valer su derecho a usuaria del café. Tenga un hijo con síndrome de Down, un hijo verde, un hijo con pluma o con lo que quiera. Tenían que haberse hecho respetar. Bueno, y por supuesto otras personas le contestaron esto mismo. Ahora, esto muestra la situación de la familia de personas con discapacidad en un porcentaje importante. O sea, la familia que no conoce sus derechos, la familia que se encuentra discriminada en función del miembro con discapacidad. A mí, la verdad, como mujer me hizo mucho ruido esto de no pude dormir pensando. O sea, muchas veces uno, por situaciones de injusticia, se va a la cama, se va a acostar y realmente está como mascullando bronca, como con tristeza, Bueno, estas no deberían ser situaciones para esto. No se le debe agregar al trabajo que tiene una familia en la crianza de sus hijos con y sin discapacidad estas cuestiones de discriminación. Por eso, esta última parte de la exposición, con los 10 minutos que me tomé y los que tenía, está orientada a esto, un poquito a preguntarnos qué necesitan las familias de personas con discapacidad. Y no solamente las personas con discapacidad, ¿qué necesitan las familias? Y esto nos lo preguntamos con Alicia Arenaza y Blanca Núñez hace un tiempo, las pongo porque son coautoras, también caras muy conocidas, y donde empezamos a trabajar con una investigación donde nos propusimos conocer las necesidades de las familias, de las personas con discapacidad, y entendiendo a la familia como sistema y a las necesidades en un proceso dinámico durante todo el ciclo vital familiar y teniendo como meta la calidad de vida familiar, no solamente la calidad de vida de la persona con discapacidad. Bueno, paso esto por alto. Hicimos nosotros básicamente 3 preguntas que las voy a tocar, no les cuento la investigación, no era la idea. ¿Cuáles son las necesidades de las familias? Nosotros a través de una técnica nos referimos a 228 familias, lo que puede de todo el país, una muestra muy valiosa, muy válida. Llegamos a la saturación, es decir, pudimos establecer que ya habíamos encontrado esto. Les preguntamos sus necesidades y nos encontramos con una cantidad de necesidades, pero primero nos encontramos con una enorme sorpresa de las familias porque no entendían qué les preguntábamos cuando les preguntábamos por sus necesidades. Tendían a contarnos las necesidades del miembro con discapacidad o en función de él. Cuando logramos establecerlos, nosotros con toda la información que nos dieron, hicimos un ranking de necesidades de mayor a menor y surgen estas 4 principales. La necesidad de información, orientación y asesoramiento integral en las diferentes etapas del ciclo vital. La familia sabe poco de la discapacidad, nadie te informa, nos sentimos desorientados. Los médicos explican muchas veces usando términos médicos que no entendemos. No estamos informados de nuestros derechos. Muchas veces terminamos sabiendo por otras familias. El segundo tipo, necesidad de apoyo, ayuda, sostén a lo largo del ciclo vital. Como familia necesitamos que nos apoyen para poder acompañar a nuestro familiar con discapacidad. Tercer rubro, necesidades vinculadas con lo intrafamiliar. La familia reclama tiempos individuales para cada integrante, especialmente para la madre, para la cuidadora principal. Y no pide tiempo para ver la novela, pide tiempo para ir al ginecólogo, pide tiempo para ir a la peluquería, o sea, pide tiempo para quedarse en la cama si tiene una gripe fuerte, o sea, para lo que tiene que ver con el sostenimiento. Espacios de interacción compartidos, o sea, el espacio conyugal. Esposos que decían, nosotros fuimos a un albergue transitorio para poder estar solos, no poder tener su intimidad, espacios de interacción compartidos con los otros hijos, con los esposos.
Y en cuarto lugar, necesidades materiales y de recursos. Y esto lo marcaba yo recientemente en el Congreso de Mar del Plata. Fíjense que las necesidades materiales están, hay un reclamo, pero aparecen en cuarto lugar. La primera necesidad, la que va a permanecer a todo lo largo del ciclo de vida de la familia, es la necesidad de información, de apoyo, de contención. También vimos necesidades de la familia no expresadas. Básicamente no vimos que las familias reclamaran servicios de apoyo para ellos. Piden especialistas para sus hijos, piden acceso a prestaciones, pero no piden prestaciones para ellos. Ni tampoco la familia argentina pide, por lo general, participar en movimientos asociativos. Hay movimientos asociativos fundados por familias, pero no es una generalidad. Nosotras trabajamos con otras investigaciones, griegas, canadienses, españolas, y vimos que realmente había mucha mayor costumbre de pedir apoyo a asociaciones. Acá no es la generalidad. La otra pregunta es ¿qué necesidades comparten con familias que no tienen un miembro con discapacidad? Acá había como espanto, había como una sensación de decir, nosotros no tenemos nada que ver con una familia que no tiene un miembro con discapacidad. Charlando nos encontramos con distintas posturas, también en grado de frecuencia de mayor a menor. Algunas familias experimentan que no tienen nada en común con familias sin miembros con discapacidad. Otras familias directamente por tener un miembro con discapacidad se sienten rechazadas. Otras familias se reconocen con no tan diferentes a una familia sin miembro con discapacidad, pero con características específicas, y otras se consideraban sin grandes diferencias más allá de la especificidad de la discapacidad. Bueno, también vimos una serie de factores característicos, necesidad de ayuda externa, dificultad para pedir ayuda, falta de compromiso o ayuda de los familiares, bueno, la pareja conyugal se siente postergada, dificultades excesivo tiempo dedicado a trámites, hay una queja enorme por la burocracia, la familia se queja de la burocracia y de lo que esto implica, el retraso en los tratamientos, dificultades de acceso a la educación, afrontamiento de situaciones de discriminación. Y la última era necesidades para el futuro. ¿Qué necesidades estiman que tendrán en el futuro inmediato? Esta causaba enorme angustia. Dentro de poco, decían padres adultos de otros adultos, dentro de poco no vamos a tener fuerza para atenderlo, para cambiarlo, que Dios se lo lleve. En el futuro el hermano va a tener que cuidarlo, no queda otra. Me entristece pensar que cuando no estemos va a estar en un asilo. No pienso el futuro porque me angustia, mejor vivo el presente, mejor no hablar. ¿A quiénes le piden la satisfacción de las necesidades? En orden decreciente, de mayor a menor. A los profesionales de la salud, a todos ustedes, y de la educación. A los integrantes de la familia nuclear, a la familia ampliada, a la sociedad en general, a otros familiares de personas con discapacidad, y el piquito del embudo al Estado. O sea, se le reclaman muchas cosas al Estado, pero cuando hay que pedir ayuda, se la piden al que le para las orejas, al que los escucha, al que se sienta y le dice, a ver, ¿qué le pasa? Dicen los profesionales, las familias tienen necesidad de información, orientación y asesoramiento. Tienen, esto dicho por los profesionales, no por los familiares. Tienen necesidad de apoyo, acompañamiento y contención emocional. Las dos primeras coinciden con las familias, pero las dos segundas, dicen los profesionales, las familias necesitan mayor acceso a la atención de salud, menos burocracia. Necesitan coherencia entre equipos o profesionales intervinientes. Reclaman que haya coordinación. Esto que la doctora decía al principio de que el pediatra es un coordinador natural.
Bueno, dicen los profesionales, las familias son continuas demandantes, resulta difícil satisfacerlas, no siempre podemos resolverles los problemas que nos plantean. Una pregunta constante dirigida al profesional, ¿está bien lo que estoy haciendo? Fíjense que esto lo dicen muchas veces padres que no lo dicen con otros hijos se sienten muy seguros, pero con el chico o el joven con discapacidad sí piden supervisión. Tienen necesidad de supervisión constante por temor a equivocarse, necesitan ser escuchados. En síntesis, vimos 4 ejes de análisis que los menciono. ¿Cómo vimos nosotros a la familia? Con una excesiva presencia femenina y dificultad de la mujer en el cuidado familiar. ¿Cuál es la necesidad urgente? Cuidar al cuidador. Lo digo muy rápido. Otro eje que nosotras observamos fue que hay un punto álgido, la relación de la familia con los profesionales. No solo por el diagnóstico, por la búsqueda de la escuela, sino muchas veces por ese diálogo que se va haciendo. De ahí la necesidad que nosotros planteábamos era renovar y cualificar la formación profesional. Por eso este dato cualitativo es un dato importante sobre el que tiene que elaborarse esta capacitación. El tercer eje, familias con y sin miembros con discapacidad. Esto lo vimos como un punto muy importante a tener en cuenta en procesos de inclusión. Cuando uno a veces habla desde la escuela y la escuela le habla a las familias, ante la ley todas las familias son iguales, pero evidentemente también contemplar la especificidad de las familias. ¿Cómo puedo trabajar con inclusión en una escuela si no tengo en cuenta este testimonio de familias hay muchas familias que sienten que no tienen nada en común o poco en común con una familia que no tiene un miembro con discapacidad? Aunque sea realmente un problema perceptivo y en la práctica no sea así. Bueno, esto hay que trabajarlo. Esta diapositiva me la prestó el doctor Bulit Goñi. Coincidimos en el Congreso del Tigre sobre síndrome de Down de hará un mes, y yo hablaba como profesional y él en ese momento hablaba como padre y se refería realmente a los déficits de la familia. Y él lo ilustraba así. Él decía, la familia tiene déficit de tiempo y de recursos, la familia del miembro con discapacidad. Déficit de tiempo porque tiene que ocuparse de las terapias, ocuparse de los apoyos, ocuparse de los trámites por coberturas, ocuparse del ocio, ocuparse de lo común, ocuparse de actualizarse, ocuparse de luchar por los derechos. Y también tiene déficit de recursos, tiene que pagar lo que no está cubierto por los sistemas, tiene que pagar los extras en casa para ocuparse de lo normal o de lo común, tiene que pagar los sobrecostes, tiene que pagar por la judicialización de la falta de coberturas. Bueno, y la última es la perspectiva del futuro familiar, que no debería, dicho muy brevemente, no debería ser entendido solamente como un problema privado de la familia, sino el tema del cuidado y del futuro como un problema público. Realmente también desde lo público, gubernamental o no gubernamental, también trabajar por el pensar en una adultez autónoma para todos. Bueno, cerrando, la importancia de dar un salto de calidad en el discurso, ir de los dichos a los hechos, conocer, buscar información, escuchar y adoptar medidas, que es lo que pide la Convención. Desde la Convención, esta es la última, pensar al niño y al adolescente con discapacidad en su cotidianeidad, en la diversidad y pudiendo satisfacer necesidades y deseos con equidad y como sujeto de derechos y obligaciones. Esto supone un cambio cultural y renovados perfiles profesionales, lo que incluye participar y adherir a una cultura inclusiva de lo diverso dentro de nuestra ética y nuestros valores, entender y participar de la inclusión como proceso, no como una estación de llegada, sino como un proceso que se va construyendo, la inclusión como hacer sitios a los cuales llegar, acceder y permanecer, ámbitos amables, o sea, ámbitos para todos, trabajar como parte de los entornos y en los entornos. Nosotros también somos entorno con obstáculos o somos entorno facilitador.
Indagar y conocer los entornos a través de datos fiables, cuantitativos y cualitativos. A veces el dato proviene de una atenta escucha con el padre, de seguir una trayectoria con la familia, trabajar con otros. Y en ese trabajo con otros, tener una auténtica capacidad transformadora como resultado del trabajo común. Yo no soy dueño de todo el conocimiento o de toda la observación. Sostener el discurso con la práctica, con buenas prácticas, y precisamente lo que se vino a hacer a este Congreso, a reflexionar, a repensar la práctica, a debatir, a no recetar, porque realmente la discapacidad, como dice Stephen Hawking, no debería ser un obstáculo para el éxito. Y no solamente el éxito entendido como dinero y fama, sino el éxito como ser feliz, como ser persona, con el poder elaborar proyectos como persona y como familia, y que estos cuajen más allá de que un miembro de mi familia tenga algún tipo de discapacidad. Muchas gracias por la espera.